Romanos capítulo 5, verso 1 al verso 5. Leemos las Escrituras. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, en el marco de la diversidad de la reflexión bíblica, nosotros no podemos pasar por alto, no podemos obviar el compromiso que tenemos de poder entender las Escrituras y de poder entender los preceptos bíblicos que son parte de nuestra experiencia de vida cristiana. Hay experiencias dentro del marco de la fe donde en muchas ocasiones nosotros como cristianos podemos en esa diversidad disfrutar de planteamientos bíblicos que tienen que ver con el manejo de nuestro estado anímico, planteamientos que tienen que ver con el elemento del entusiasmo, planteamientos que tienen que ver con respecto a la coinonía cristiana, a la amistad cristiana, pero nosotros no podemos perder de perspectiva algunos planteamientos que tienen que ver con respecto a la médula de la fe, de lo que creemos, de lo que proclamamos. Y uno de esos planteamientos es el planteamiento de la justificación. El planteamiento de la justificación es fundamental para la experiencia de la vida cristiana y es fundamental para nuestro peregrinar cristiano, porque a fin de cuentas es un tema del que tal vez todos hablamos y que tal vez todos expresamos, pero si nos preguntamos, ¿qué es la justificación? ¿Cómo respondemos teológicamente al concepto de la justificación? Tal vez ahí entonces nos tendremos que detener para ver cómo podemos explicar un concepto que nos afecta a todos como cristianos favorablemente y nos ayuda precisamente a entender la dimensión de la gracia, a entender la dimensión del amor, a entender la dimensión del cuidado providencial de Dios y nos solidifica en la experiencia de la vida cristiana. Así es que cuando preguntamos qué es la justificación, la Biblia nos enseña que es un don que se recibe por la fe. La justificación es algo que se recibe como consecuencia de creerlo. Si no lo cree, no lo recibe. Si no lo cree, no lo experimenta. Pero si lo cree, si usted cree que ha sido justificado, no se apure que ya mismo le voy a explicar lo que significa. Pero si usted cree que ha sido justificado, entonces usted puede caminar como un justificado, vivir como un justificado, soñar como un justificado, dormir como un justificado y vivir en el peregrinar de la vida como un justificado. Fíjese lo que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de su carta a los Romanos, verso 21 al verso 25. Él dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Así es que cuando hablamos de la justificación, lo primero que debe venir a nuestra mente es que la justificación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios que se recibe única y exclusivamente por el acto de creer, donde conociendo nuestra culpa, donde conociendo nuestra finitud humana, nuestra debilidad humana, sabemos que a través de Jesucristo nosotros somos mirados por Dios como gente inocente. Eso es la justificación. La justificación provoca en nosotros que una vez fuimos malos, que una vez fuimos pecadores. La justificación provoca en nosotros una transformación del carácter y de la vida que nos mueve, nos impulsa a realizar buenas obras. No como causa para una salvación, porque nadie se salva por obras, sino como resultado de haber sido ya salvados por Jesucristo. En Efesios capítulo 2 y en el versículo 10, la Escritura dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es la justificación? La justificación es la conciencia del acceso total y cabal que tenemos a la gracia por encima de todos nuestros defectos. La justificación es poseer tal convicción que nos hace inamovibles ante los embates de la vida, porque sabemos que le pertenecemos totalmente a Él. Es decir, sabemos que no merecemos el cielo por nuestros méritos, porque nuestros méritos son pobres, pero llana y sencillamente podemos afirmar que pertenecemos a Dios por el solo hecho de creer en Jesucristo. Dios sabe que no podemos alcanzar nada de Él por nuestra iniciativa. Sin embargo, habiendo sido yo y usted una persona inadmisible, por la gracia de Dios, podemos y declaramos que Él nos ha admitido como a hijos. Que habiendo nosotros sido personas inadecuadas, Él nos hizo a hechura suya. Y que habiendo sido nosotros personas inoportunas, nos dio la oportunidad de poder trascender y de crecer en la gracia bendita de Jesucristo. A alguien le invitaron una vez a que hablara un poquito sobre la gracia y la justificación y que la definiera de alguna manera. Y mire la definición que él dio. Él dijo: gracia y justificación
son para mí lo siguiente. Yo sé que soy culpable. El fiscal que me va a acusar sabe que yo soy culpable. El abogado que me va a defender sabe que yo soy culpable. El juez que me va a sentenciar sabe que yo soy culpable. Por lo tanto, no tengo escapatoria ante mi culpa. Y desde luego me declaran culpable. Pero a la hora de sentenciarme es que adviene la experiencia de la gracia y la justificación. Y es que en lugar de condenarme, me exoneran. En lugar de condenarme, me perdonan. En lugar de condenarme, me dan una oportunidad. En lugar de condenarme, me aceptan como a hijo, como a buen ciudadano. Nunca dejaré de ser culpable, pero viviré como un perdonado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo cuando dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto puramente de la fe. Un acto puramente de la fe. No es un acto mágico. Es un acto que adviene como resultado de una convicción en el creer. Mire, la vida cristiana se hace rica. La vida cristiana se hace extraordinaria cuando aprendemos a creer. Fíjese lo que dice Jesús. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mire lo que dice la Escritura: porque para el que cree, todas las cosas son posibles. La acción de creer, que es tan simple, que es tan sencilla. Mire lo que dice la palabra de Dios: si vosotros confesareis con vuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyereis en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. La virtud de creer es extraordinaria. La virtud de creer es trascendente en la vida. La virtud de creer es la fuerza motriz que nos ayuda a caminar y a transitar por la vida en nuestra cotidianidad. Somos invitados a creer. Y en la vida de fe, cuando creemos, mire, yo no tengo que tener ningún problema como ser humano. Cuando alguien se me acerca y me dice: sí, después que te cansaste de hacer un montón de poca vergüenza, ahora te metiste a la religión y ya eres un santo. No tengo ningún problema con eso. No tendría ningún problema si alguien dijera: óyeme, después que se cansó de hacer las cosas indebidas, de la noche a la mañana se metió a la iglesia y ahora resulta que es un santo. Pues eso es lo que declara la Sagrada Escritura. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Ese es el proceso de la justificación. Es un proceso simple, es un proceso sencillo, es un proceso donde se revela con perfecta claridad que tú y yo como seres humanos no aportamos nada. Porque si hubiéramos aportado algo, no sería gracia. La gracia es gracia porque llana y sencillamente tú y yo no aportamos absolutamente nada para nuestra relación con Dios. Él pagó el precio. Él cumplió la promesa de redención. Por eso cuando hablamos de justificación, tenemos que hablar de una concienciación. Una concienciación que debe estar perfectamente clara en la experiencia de la vida cristiana. A tal punto tiene que ser esa concienciación que el apóstol San Pablo dice: ¿quién te condenará? ¿Quién te condenará? ¿Tu vecino? ¿Quién te condenará? ¿Tu compañero?
¿Quién te condenará? Tu compañera. ¿Quién te condenará? Tu conciencia. ¿Quién te condenará por los errores de tu pasado? ¿Quién? Pues sabe lo que dice la Escritura. Dios es el que justifica. Nadie puede condenarte porque Dios es el que justifica. A mí me llama la atención una anécdota cuando yo era niño que escuché y la grabé muy bien. La anécdota de una iglesia que había llevado un grupo de personas a bautizar al río. Y cuando llevaron ese grupo de personas a bautizar al río, se acercó un hombre de los que estaba en el acto del bautismo y le dijo al pastor: pastor, bautíceme. Y el pastor le dijo: mijo, el problema es que tú fumas y tú no has dejado de fumar. Y él dijo: pero pastor, si usted me bautiza, yo dejo de fumar. Y el pastor le dijo: sí, pero yo me veo un problema con la gente que está aquí, que sabe que tú fumas. Así que el hombre siguió insistiendo: pastor, bautíceme, pastor, bautíceme. Y desde luego, ante tal insistencia, el pastor se le acercó y le dijo: ve allí, busca una bata que yo te voy a bautizar. Y desde luego, cuando vio la gente que el pastor iba acompañando al hombre para bautizarlo, los santurrones, yo no sé por qué no están en el cielo. Cada vez que yo me topo con un santurrón, yo digo: Señor, ¿por qué está aquí? Este no es su lugar es el cielo. Llévatelo al cielo. Pues los santurrones se le acercaron al pastor y le dijeron al pastor: mire, usted ha cometido un error dentro de nuestra iglesia. Usted ha cometido un error. Usted ha bautizado a ese hombre que fuma. Y el hombre, tratando de defender al pastor, mira lo que le dijo. Le dijo: yo no fumo. Y uno de ellos le dice al hombre: tras de fumador, también mentiroso. Eso sí que está bonito. Ese lado no lo sabíamos de ti. Y él le dice: no, yo no soy mentiroso. Es que el que fuma se quedó enterrado dentro de las aguas. Ese es el proceso de la justificación. La justificación no espera que usted sea un santo para declararse santo. La justificación lo que hace entender es que dentro del marco de una conciencia, clara, yo puedo saber, yo puedo entender mi humanidad, pero a la misma vez que entiendo mi humanidad, puedo decir como el apóstol San Pablo: no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta del soberano llamamiento, que es parecerme a Cristo Jesús. Amén. Ese es el proceso de la justificación. Ahora bien, el apóstol San Pablo en estos versos del capítulo 5 de Romanos nos dice que como resultado de la justificación, nosotros poseemos unas cualidades extraordinarias que nos hacen diferentes a los demás. El que no ha sido justificado no las posee. El que no ha sido justificado no las tiene. Pero quien ha sido justificado mediante la fe, mediante el creer, las posee. Mira lo que dice el apóstol San Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabía usted que lo primero que sucedió en el huerto del Edén fue que Adán y Eva perdieron su capacidad de interrelación con Dios? Y como consecuencia de ello, entraron en un proceso de ausencia de paz. ¿Sabía usted que como resultado de la desobediencia, Adán y Eva, que estaban acostumbrados a hablar con Dios, a interactuar con Dios, como resultado de la tortura de su conciencia por haber desobedecido, por primera vez en la vida se descubren desnudos y se esconden de Dios? Jesucristo vino precisamente para restituir lo que el ser humano en Adán había
perdido. Y la justificación, dice la Escritura, la justificación que adviene como resultado de nuestra fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es producida como resultado de saber que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos amados por Él. Y no solamente somos hijos, sino que a su vez somos coherederos con Cristo de toda su gloria. Esto quiere decir que nuestro pecado no solo fue perdonado, sino que también fue olvidado, porque ahora mi concepción de Dios no es la concepción de un juez. Mi concepción de Dios es la concepción de un Padre bueno, de un Padre justo, de un Padre amable, de un Padre tierno. A mí me parece que los cristianos necesitamos hacer transformación en nuestro campo teológico y necesitamos de alguna manera desmitologizar conceptos teológicos que llana y sencillamente no guardan relación con las Sagradas Escrituras. Mire, yo me he topado con gente que parece que no les gusta que la Biblia diga que Dios es amor. Mire qué sencillo. Mire, bien sencillo. A ellos parece que no les gusta que la Biblia diga que Dios es amor. Entonces tienen que correr por allá, por el Pentateuco, para buscar un texto bíblico y traerlo del Pentateuco a Juan. Mire qué gracioso. Porque no les gusta, o sea, para ellos no les gusta que la Biblia diga que Dios es amor. Ellos ahora le toman prestado un texto del Pentateuco, se lo traen a Juan y entonces le citan a la gente: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La gran tontería, ¿sabe cuál es? Que ni siquiera el término consumidor del Pentateuco con respecto a Dios quiere revelar que Dios mata, quiere revelar que Dios destruye, quiere revelar que Dios aniquila, porque el fuego en Dios no es para matar, el fuego en Dios no es para aniquilar, el fuego en Dios no es para destruir, el fuego en Dios es para purificar. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios es fuego que consume, lo que está diciendo es que Él es fuego que purifica. Por lo tanto, en la experiencia de la vida cristiana, si usted ha venido a Jesucristo, si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces usted debe entender que ya usted fue justificado mediante el creer que Jesucristo es el Señor. Porque si confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor y creíste en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ya eres salvo. Amén. Esa conciencia es importante en la experiencia de la vida cristiana. Yo no sirvo a Dios para ver si me va a salvar. No debemos pensar que servimos a Dios para ver si se acuerda de nosotros en el momento en que partimos de aquí. Eso es concepto del novenario católico, no es concepto de la experiencia evangélica. Servimos a Dios porque su gracia nos alcanzó. Servimos a Dios porque Él perdonó nuestros pecados y lo creemos. Servimos a Dios porque sabemos que Él echó todos nuestros pecados a lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, dice también el apóstol San Pablo que tenemos acceso a Dios. Acceso a Dios. Mire qué dato interesante. En Adán fuimos expulsados del Edén. Fue a través de Adán que el ser humano fue expulsado del Edén. Y no solamente fue expulsado, la historia bíblica dice que Dios colocó allí a un ángel con una espada para acordarle a Adán y Eva que jamás volvería a entrar al Edén.
pero a través de Cristo se ha tendido un puente que nos reconcilia íntegramente con Dios. Mediante nuestro Salvador podemos acercarnos a su trono de gracia. Y óigame bien lo que le voy a decir. Podemos acercarnos a su trono de gracia siempre que querramos. No de vez en cuando. No cuando el Señor nos lo permita. No. Nos podemos acercar a su trono de gracia cuando usted quiera. Usted no es otra cosa sino que hijo, hija del Dios del cielo. Y el acceso de interactuar con el Padre es un acceso que no está condicionado por nada ni por nadie. Usted puede acercarse a la presencia de Dios cuando usted lo desee, cuando usted quiera. Me encanta el planteamiento del autor de la carta a los hebreos. La comunidad de creyentes de hebreos habían perdido la perspectiva de la fe. La comunidad de los creyentes a los hebreos habían perdido la experiencia del carisma de la vida cristiana. Pero fíjate lo que le dice el autor: acercaos pues al trono de la gracia. No le dice voy a interceder a ver si pueden acercarse. No, lo que usted necesita hacer es entender que hay un trono de gracia al cual usted tiene acceso total, porque la justificación mediante la fe le permite a usted el privilegio de acercarse a la presencia de Dios cuando usted quiera. Amén. Hace unos años atrás estaba yo predicando en una iglesia. Se me acercó una señora y me dijo estas palabras. Me dijo: pastor, yo quiero que usted haga una oración especial por mí. Yo he vivido experiencias tan graciosas de gente solicitándome oración como usted no tiene idea. Imagínense que un día una hermana se me acercó y me dijo: pastor, hágame una oracioncita de esas bobas, rapidito ahí. Yo no sabía que existían oraciones bobas también. Pero ella lo que quería decir era que no fuera tan extensa, ¿no? Entonces la iglesia me dice: pastor, ore por mí porque yo siento. Y yo de inmediato le digo: ¿qué usted me dice? Que es que yo siento. Digo: no, es que yo no la entiendo, hermana. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Es que, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo siento como si mi oración no pasara del cielo, como si mi oración no pasara del techo, como si Dios no estuviera escuchando mi oración. Y después de yo haberle preguntado, usted decía como unas 5 o 6 veces, me dice: pastor, ¿usted está sordo? Yo le dije: no, yo no estoy sordo. Yo lo que quiero es que usted misma se escuche, porque lo que usted está diciendo contradice las escrituras. Lo que usted está diciendo no guarda relación con el Dios que le justifica mediante la fe. Lo que usted está diciendo no guarda relación con la experiencia de la vida cristiana. La Biblia no dice que su oración tiene que pasar el techo de la iglesia ni el techo de su casa. La Biblia dice todo lo contrario, que cuando usted se acerca en una actitud de oración, el oído de Jehová se inclina para escuchar su oración. Si usted no lo cree, si usted no lo vive, si usted no lo experimenta, por eso yo me topo con tantos cristianos que dicen que sienten que el Señor los ha abandonado, que sienten que el cielo se les ha cerrado, que sienten que Dios los ha dejado solos, que sienten que el infierno les está haciendo una trampa para destruirlo. Tontería. El hombre de Dios y la mujer de Dios lo que debe declarar es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo, usted lo que necesita es afirmarlo, creerlo, declararlo, vivirlo. Viva como un cristiano libre, viva como una cristiana libertada en el Señor, viva como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Me encanta lo que dice Jesús: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad que necesitamos conocer, mis amados hermanos? La verdad que necesitamos conocer es que en Cristo
De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como resultado de la justificación, dice Pablo, tenemos confianza en Dios. Viviendo conscientes de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Tenemos la seguridad de transitar por la vida, sabiendo que Él nos acompaña indistintamente en nuestras circunstancias, nos acompaña indistintamente nuestros estados anímicos. A mí me encanta esa expresión del apóstol San Pablo, que se puede interpretar de dos fuentes, de dos maneras. Esa expresión que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso usted lo puede interpretar de dos vías, de dos formas. Lo puede interpretar como una declaración suya, es decir, usted puede decir a modus propio, usted puede decir: nadie me podrá separar del amor de Dios. Pero sabe también que ese pasaje bíblico lo puede mirar usted no como una expresión a modus propio, sino como una expresión de Dios para usted. Cuando Pablo está pensando en esa expresión, no la está pensando a modus propio, la está pensando en términos de Dios para su vida, en términos de Dios a su experiencia cotidiana. Él dice: yo estoy seguro, indistintamente mis circunstancias, indistintamente mis estados anímicos, indistintamente lo que yo esté pasando, yo estoy seguro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, ni Dios ni el diablo me podrán separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe aprender a vivir en esa confianza. Nada nos separará de Dios. Pastor, pero a veces podemos fallar. Sí, pero no te separará de Dios el fallar. Nada te separará de Dios. Estamos incerados en la palma de su mano. Y la Biblia dice con perfecta claridad, Jesús dijo con perfecta claridad: los que me diste, ninguno de ellos se ha perdido. Nada ni nadie te puede separar de la mano de Dios. Estás cincelado en la palma de su mano. Para tú salir de la palma de la mano de Dios, tendría que aparecer un demonio capaz de cortarle la mano a Dios. Y no ha nacido diablo, ni demonio, ni infierno que le pueda hacer cenar la mano a aquel que le venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la experiencia de la vida cristiana, no olvide que la experiencia de la justificación es una experiencia de concienciación. Con la boca se confiesa para justicia. Con la boca se confiesa para justicia. Con el corazón se cree ¿para qué? Para salvación. Con la boca se confiesa para justicia. Cuando usted comienza a creer y comienza a declarar que usted es propiedad legítima del Dios del cielo, oiga lo que dice la Escritura, que la propiedad de Dios, el maligno no la puede tocar. Es dentro del marco de esa confianza en la justificación por la fe, nosotros vivimos en confianza con Dios y en confianza en Dios. Por lo tanto, dice el apóstol San Pablo que a través de la justificación por la fe, en nosotros se desarrolla una esperanza profunda en Dios. Esa esperanza profunda en Dios demarca el proceso de nuestro peregrinar de vida de fe. Desde luego que como seres humanos podemos caer, podemos enfermar, podemos padecer,
nos puede doler el corazón, pero la esperanza no desaparece. La esperanza no merma. La esperanza no se agota. Podemos vivir situaciones difíciles en la vida, pero inmersos en ella podemos afirmar que somos guardados bajo su abrigo, que estamos confiados en que estamos sostenidos de su mano y que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Mire qué gran privilegio tenemos como cristianos, mediante la justificación. Es decir, Dios me miró pecador, Dios le miró pecador, pero por la gracia le salvó. Y una vez le salvó, usted que creía que era inadmisible al reino de Dios, tuvo entrada al reino de Dios. Usted que creía que era inadecuado por su conducta, por su carácter, ahora de momento descubre que está siendo formado a hechura de Cristo. Usted que descubrió que su carácter y su vida era uno inoportuno, ahora descubre que la experiencia de la vida cristiana puede trascender y puede trascender y puede trascender hasta alcanzar la estatura misma del varón perfecto. Es decir, mediante la justificación tenemos paz, tenemos acceso a Dios, tenemos confianza en Dios, tenemos esperanza en Dios y por último, dice Pablo, mediante la justificación tenemos el amor de Dios. Ahora, ¿se ha preguntado usted cuándo Dios decidió amarlo? ¿Cuándo fue que Dios decidió amarle a usted? ¿Cuándo decidió amar? Mire qué dato interesante. Está dentro del marco filosófico y teológico. Todas las decisiones que Dios ha tomado, no las tomó ayer. De hecho, Dios no tomó decisiones hoy. Las decisiones de Dios están dentro del marco de la eternidad. Lo que Dios decide, lo decide dentro del marco de la eternidad. Por eso es que debemos aprender a vivir sosegados, a vivir tranquilos, a vivir en paz, a vivir en seguridad, a vivir con plenitud de saber que estamos en el acceso de Dios, a entender que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, porque ya necesariamente Dios tomó decisiones en favor de nuestra vida dentro del marco de la eternidad. Y usted dirá, esto es nuevo. No es nuevo. Esto es algo que hemos creído siempre. Mire, yo le voy a contar una broma que yo tuve con un querido amigo pastor, una broma. Estábamos conversando y él me decía dentro de la conversación, óyeme, yo me voy a quedar con todas estas cosas que tú tienes. Y yo le dije, bueno, si te tocan a ti, de seguro que te vas a quedar con ella. La única diferencia es que eso no se decide hoy. Eso se puede ratificar hoy, pero se decidió en la eternidad. Se decidió en la eternidad. Por tanto, lo que se ha decidido en la eternidad no tiene que preocuparme en el día presente, ni me tiene que preocupar en el día de mañana, porque en la experiencia de la fe, usted no se ha dado cuenta de lo que dice el apóstol San Pablo, cuando él le escribe su carta a Timoteo, y le dice a Timoteo, hijo mío Timoteo, yo ya estoy para hacer ¿qué? Para ser entregado. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? En palabras de un jíbaro puertorriqueño, eso quiere decir, hijo mío Timoteo, ya yo estoy para que me tumben la cabeza. Hijo mío Timoteo, ya yo estoy para que me decapiten. Hijo mío Timoteo, ya yo estoy para que me maten. Ahora, fíjese cómo él lo dice. Hijo mío Timoteo, ya yo estoy para ser entregado. Ahora, mire lo que añade. Solo me espera recibir, no la muerte, no la decapitación, no el martirio, sino solo me espera recibir la corona de gloria
que el Señor Jesucristo no solo tiene para mí, sino para todos los que amen su venida. La experiencia de la vida cristiana debe invitarnos a vivir sosegados, tranquilos, esperanzados. Porque llana y sencillamente, ¿qué es lo peor que le va a suceder a usted y me va a suceder a mí? Te lo digo. Yo creo, humanamente hablando, que lo peor que me va a suceder a mí es que me voy a morir. Y en la experiencia de la fe cristiana, yo afirmo que si vivo, para Dios vivo. Si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Somos del Señor. ¿Sabía usted que como resultado de la justificación por la fe, el vínculo de nuestra relación con Dios no se verá interrumpido jamás? A veces yo le digo a alguna gente, mi mamá partió a morar con el Señor orando. ¿Y sabe lo que les digo a la gente a veces? Le digo, ella murió orando y todavía está orando. Es la dimensión de la eternidad. Por eso es tan importante creer. Porque si usted no cree, usted vive una vida amargada. Si usted no cree, usted vive una vida sufrida. Si usted no cree, usted vive una vida angustiada. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles. Mediante la justificación hemos recibido el amor de Dios. ¿Cuánto yo lo recibí? ¿Cuánto fue que Dios decidió amarme? Pues si Dios decide todas las cosas en la dimensión de su eternidad, quiere decir que cuando Dios decidió amarlo a usted, usted todavía no existía. No existíamos. Dios decidió amarnos cuando todavía nosotros no existíamos. Pero tampoco existía su papá, ni su mamá, ni existía su abuelo, ni su abuela, ni existía su tatarabuelo, ni su tatarabuela. No existía. Él decidió amarnos en la dimensión de su eternidad. Pero ¿qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo dice que nosotros fuimos amados por Él desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Fuimos amados por Él en la dimensión de su eternidad. ¿Qué dice la Escritura? Que fuimos amados por Él aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, separados de su comunión. Él decidió amarme cuando yo no pensaba amarlo. Si Él decidió de esta manera, justificados pues por la fe, yo tengo también el amor de Dios. El amor de Dios que me hace saber que ahora le pertenecemos, que podemos confiar en que su amor será para siempre una realidad en nuestras vidas. Me encanta la expresión del apóstol San Pablo cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Es importante porque a veces hay creyentes que caen en unas trampas de vida totalmente antibíblica. Yo me he topado con cristianos que me dicen: yo creo que ya Dios dejó de amarme. ¿De dónde tú sacas ese disparate? ¿De dónde tú sacas ese cuento? Yo creo que ya Dios no tiene interés en mí. ¿Acaso tú conociste a un Dios interesado? Yo creo que ya Dios me ha dado la espalda. Nada de eso tiene fundamento bíblico. Nada de eso tiene fundamento bíblico. Si eres justificado dentro del marco de la fe, acuéstate creyendo
que vives al amparo de un Dios que te ama a tal grado que para demostrar que te amaba no escatimó ni a su propio Hijo. Amén. Y levántate en la mañana creyendo que estás al amparo de un Dios que te ama tanto que así como no escatimó ni a su propio Hijo, juntamente con Él te dará todas las cosas. El Señor le bendiga.